No es que la vida sea corta, es que llegas al final sin haberla habitado. Piénsalo un momento. Proteges tu dinero con contraseñas, con alarmas, con cuentas bancarias que revisan cada movimiento sospechoso. Pero tu tiempo, que es lo único que una vez perdido no puedes recuperar jamás, lo regalas a cualquiera que lo pida. Lo dejas escapar en reuniones que no necesitan tu presencia, en conversaciones que no van a ninguna parte, en horas de scroll infinito que mañana no recordarás. Y lo más aterrador es que probablemente está pasándote ahora mismo, mientras crees que tienes todo el tiempo del mundo. Hace más de 2000 años, un filósofo romano llamado Séneca observó algo perturbador. Las personas más ricas de Roma, las más poderosas, las que podían comprar prácticamente cualquier cosa, morían sintiéndose completamente vacías. No porque les faltara dinero, sino porque nunca aprendieron qué era realmente el tiempo. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. He escrito un libro llamado Atravesando el desierto que puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Y si este canal te ayuda a pensar, suscríbete y activa la campanita para que puedas seguir creando más contenido. Hoy vamos a hablar de algo que todos sabemos pero casi nadie entiende de verdad. ¿Por qué el tiempo se nos escapa entre los dedos? ¿Por qué llegamos a los 40, a los 50, a los 60 con la sensación de que apenas hemos empezado a vivir? ¿Y qué dice la neurociencia y la filosofía sobre cómo recuperar algo que creíamos perdido para siempre? La capacidad de estar realmente aquí. Empecemos. Hay una paradoja en la forma en que vivimos que resulta casi cómica cuando la miras de cerca. Si alguien te roba 10 euros de la cartera, te enfadas. Si alguien roba 100 euros de tu cuenta bancaria, llamas a la policía, exiges explicaciones, te sientes violado en algo fundamental. Pero si alguien te roba una hora de tu vida con una reunión que podría haber sido un correo electrónico, con una conversación circular que no lleva a ninguna parte, con quejas interminables sobre cosas que ninguno de los dos puede cambiar, simplemente lo aceptas. Sonríes, dices que no pasa nada y sigues adelante como si no hubiera ocurrido nada importante. Pero aquí está la diferencia que casi nadie considera. Esos 10 euros los puedes recuperar. Puedes trabajar una hora más, vender algo que no uses, recibir un regalo inesperado. El dinero por su propia naturaleza es recuperable, fluye, va y viene. Se pierde y se encuentra. Esa hora de tu vida se fue para siempre. No hay trabajo extra que puedas hacer para recuperarla. No hay inversión que te la devuelva con intereses. No hay ningún mecanismo en el universo conocido que permita a un ser humano recuperar un solo segundo de tiempo perdido. Y sin embargo tratamos el dinero como si fuera sagrado y el tiempo como si fuera infinito. Séneca lo vio hace 2000 años y lo escribió con una claridad que todavía duele leer. Dijo que los hombres son extraordinariamente cuidadosos con su patrimonio, pero increíblemente negligentes con su tiempo, que es lo único donde la avaricia estaría justificada. Y tenía razón entonces. Y tiene más razón ahora, en una época donde las distracciones se han multiplicado exponencialmente y la capacidad de estar presente se ha convertido en una habilidad rara, casi extinta. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tratamos el tiempo con tanta negligencia cuando racionalmente sabemos que es nuestro recurso más valioso? ¿Qué hay en la arquitectura de la mente humana que nos hace vivir como si fuéramos a estar aquí para siempre? La respuesta está en cómo el cerebro procesa, o más bien no procesa, el paso del tiempo. Cuando piensas en el cerebro, probablemente imaginas que tiene algún tipo de reloj interno, un mecanismo que mide objetivamente el paso de los segundos, los minutos, las horas, algo parecido al reloj de tu teléfono o al de la pared, solo que biológico. Pero la neurociencia ha descubierto que eso no es así en absoluto. El cerebro no tiene un reloj central. No hay ninguna estructura dedicada exclusivamente a medir el tiempo de forma objetiva. Lo que el cerebro hace es algo completamente diferente y mucho más interesante. Construye la experiencia del tiempo a partir de otros procesos: la atención, la memoria, las emociones, la cantidad de información nueva que está procesando. El tiempo que experimentas no es el tiempo del reloj, es una fabricación subjetiva que tu cerebro crea momento a momento basándose en lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti. Esto explica algo que seguramente has notado.
Algunas horas se sienten como minutos y algunos minutos se sienten como horas. No es tu imaginación. Es literalmente cómo funciona la percepción temporal humana. Hay un fenómeno estudiado en neurociencia que se llama el efecto oddball. Cuando algo nuevo, inesperado o emocionalmente significativo ocurre, el cerebro le dedica más recursos de procesamiento. Codifica más detalles, presta más atención, forma memorias más densas, y cuando después recordamos ese evento, como hay más información almacenada, tenemos la sensación de que duró más tiempo. Es por eso que la primera semana de un viaje a un lugar nuevo se siente eterna, llena de experiencias y descubrimientos, mientras que la última semana, cuando ya te has acostumbrado al lugar, parece evaporarse en un instante. No es que el tiempo haya cambiado, es que tu cerebro procesó la primera semana con mucha más intensidad que la última. Y aquí está la trampa en la que caemos casi todos. Cuando vives en piloto automático, cuando tus días son repeticiones casi idénticas del día anterior, cuando no hay novedad, no hay desafío, no hay nada que despierte realmente tu atención, el cerebro procesa todo con mínimo esfuerzo. Apenas codifica nada porque no hay nada nuevo que codificar. Y cuando miras hacia atrás, esos meses, esos años, parecen haberse desvanecido como si nunca hubieran existido. No es que el tiempo haya pasado más rápido, es que no dejaste suficiente huella en él como para que tu cerebro lo registrara. Esto nos lleva a uno de los fenómenos más perturbadores de la experiencia humana, la aceleración subjetiva del tiempo con la edad. Casi todo el mundo lo nota. Cuando eras niño los veranos parecían eternos. Cada año se sentía como una era geológica completa. El tiempo hasta tu próximo cumpleaños era un abismo infinito. Ahora los años pasan como meses, los meses como semanas, y de repente te encuentras en diciembre preguntándote qué demonios pasó con el año que acaba de terminar. Hay varias teorías científicas que intentan explicar esto, y probablemente todas contribuyen al fenómeno. La primera es la teoría de la proporcionalidad. Cuando tienes 5 años, un año representa el 20% de toda tu vida. Es una porción enorme de tu experiencia total. Cuando tienes 50, un año es solo el 2%. Proporcionalmente, cada año que pasa es una fracción más pequeña de tu experiencia acumulada y por eso se siente más corto. La segunda es la teoría de la novedad, que conecta con lo que acabo de explicar sobre cómo el cerebro procesa el tiempo. Cuando eres niño, casi todo es nuevo. Cada día trae descubrimientos, experiencias que nunca habías tenido, información que tu cerebro necesita procesar intensamente. A medida que envejeces, la vida tiende a volverse más rutinaria. Ya has visto la mayoría de las cosas, ya has experimentado la mayoría de las situaciones, ya hay poco que despierte esa atención intensa que hace que el tiempo se sienta denso. Y la tercera teoría tiene que ver con los cambios biológicos en el cerebro mismo. El metabolismo cerebral se ralentiza con la edad, procesamos información más lentamente y hay evidencia de que esto afecta directamente cómo percibimos la duración de los eventos. Pero independientemente de cuál sea la causa exacta, el resultado es el mismo. La mayoría de las personas llegan a la mitad de su vida con la sensación de que el tiempo se les está escapando de las manos, de que los años pasan cada vez más rápido y no hay nada que puedan hacer al respecto, de que la vida se está acabando antes de que hayan tenido tiempo de vivirla. Y aquí es donde entra algo que la psicología ha estudiado en profundidad y que explica por qué, a pesar de saber que el tiempo es finito, vivimos como si fuera infinito. Se llama Terror Management Theory y fue desarrollada en los años 80 por los psicólogos Sheldon Solomon, Jeff Greenberg y Tom Pyszczynski, basándose en el trabajo del antropólogo Ernest Becker. La teoría propone algo incómodo pero profundamente verdadero. Los seres humanos somos los únicos animales que sabemos que vamos a morir. Tenemos la capacidad cognitiva de entender nuestra propia finitud, de proyectarnos hacia un futuro donde ya no existiremos, de imaginar nuestra propia muerte. Y esta conciencia, según la teoría, genera un terror existencial tan profundo que la mayor parte de nuestra vida psicológica está organizada alrededor de evitarlo. No andamos por ahí conscientes de este terror. De hecho, la mayoría del tiempo ni siquiera pensamos en la muerte. Pero eso es precisamente el punto. Hemos desarrollado mecanismos psicológicos extraordinariamente sofisticados para mantener la conciencia de la muerte fuera de nuestra experiencia cotidiana. Nos sumergimos en proyectos que nos hacen sentir importantes, en identidades que nos dan la ilusión de permanencia, en distracciones que mantienen nuestra mente ocupada en cualquier cosa, excepto en el hecho de que un día todo esto se acabará.
construimos monumentos, escribimos libros, tenemos hijos, acumulamos logros, todo en un intento inconsciente de trascender nuestra propia finitud, de dejar algo que permanezca cuando nosotros ya no estemos. Hay cientos de experimentos que apoyan esta teoría. Cuando a las personas se les recuerda sutilmente su mortalidad, aunque sea de forma que no llega a la consciencia, su comportamiento cambia de maneras predecibles. Se vuelven más defensivas de sus creencias, más apegadas a su grupo, más ansiosas por reafirmar su valor personal, más consumistas, más propensas a buscar distracciones. Todo esto son formas de manejar el terror que surge cuando la realidad de la muerte se asoma a la consciencia. ¿Y qué tiene esto que ver con el tiempo? Todo. Porque el tiempo y la muerte están íntimamente conectados. El tiempo es el vehículo que nos lleva hacia la muerte. Ser consciente del paso del tiempo es ser consciente de que te acercas al final. Y por eso, el mismo mecanismo que nos hace evitar pensar en la muerte, nos hace evitar pensar realmente en el tiempo. Es más cómodo vivir como si fueras eterno. Es más fácil tratar el tiempo como un recurso infinito que no necesita administrarse con cuidado. Es menos aterrador asumir que siempre habrá un mañana, un después, un más tarde en el que podrás hacer todo lo que hoy estás postergando. La ilusión del tiempo infinito no es un error cognitivo accidental. Es un mecanismo de defensa. Es la forma que tiene la psique de protegerse del peso insoportable de saber que cada segundo que pasa es un segundo que nunca volverá, que te acerca inevitablemente a un momento en el que dejarás de existir. Y funciona. Funciona extraordinariamente bien para mantenerte funcionando día a día sin caer en una crisis existencial paralizante. Pero tiene un precio enorme. El precio es que llegas al final de tu vida sin haberla vivido. Porque mientras evitas pensar en la finitud del tiempo, también evitas tomar en serio el tiempo que tienes. Postergas lo importante porque sientes, a un nivel que no llegas a articular, que siempre habrá tiempo después. Dejas pasar los días, los meses, los años, en una especie de trance donde las cosas que realmente importan siempre quedan para luego. ¿Y luego nunca llega? ¿O llega demasiado tarde? Déjame proponerte un experimento mental que quizás ya hayas escuchado, pero que merece ser considerado con la profundidad que exige. Imagina que tienes una cuenta bancaria especial. Cada mañana, a las 6 en punto, se depositan en ella exactamente 86.400 unidades de una moneda especial. No sabes de dónde viene el dinero, no sabes quién lo deposita, solo sabes que cada mañana está ahí. Pero hay una regla. Al final del día, a medianoche, todo lo que no hayas gastado desaparece. No se acumula. No puedes ahorrarlo para mañana. No puedes transferirlo a otra cuenta. Lo que no uses hoy se pierde para siempre. ¿Qué harías? Probablemente intentarías usar cada unidad de la mejor manera posible. No dejarías que se desperdiciara ni una sola. Planificarías cuidadosamente cómo invertir ese recurso que sabes que no puedes recuperar. Serías extremadamente selectivo sobre en qué lo gastas y en qué no. Pues bien, esa cuenta existe, y las unidades que se depositan cada mañana se llaman segundos. Cada día, sin excepción, recibes exactamente 86.400 segundos. Y cada noche, los que no usaste conscientemente, los que dejaste pasar sin prestar atención, los que gastaste en cosas que no valían la pena, desaparecen para siempre. No hay forma de recuperarlos. No hay segundas oportunidades. Una vez que el día termina, esos segundos se han ido eternamente. Y aquí está lo que casi nadie considera. No sabes cuántos días más recibirás ese depósito. Puede que mañana recibas otros 86.400 segundos, puede que recibas depósitos durante los próximos 50 años, o puede que mañana la cuenta se cierre sin previo aviso. No hay garantía, no hay contrato. Cada día que amanece es un regalo, no un derecho. Séneca tenía una frase para esto que es brutal en su simplicidad. Decía que cada nuevo día debe ser recibido como si fuera una vida completa. Cada amanecer es un nacimiento. Cada anochecer es una muerte. Y entre esos dos puntos tienes una existencia entera para vivirla o desperdiciarla. No estaba siendo poético. Estaba siendo brutalmente literal. Pero la mayoría de las personas no viven días completos. Viven fragmentos. Un pedazo de atención aquí, un momento de presencia allá, y el resto es niebla. Tiempo que pasa, pero que no se vive. Existencia sin experiencia. Y esto nos lleva a una distinción que es absolutamente fundamental y que casi nadie hace. Hay una diferencia enorme entre existir y vivir. Existir es fácil.
Existir es lo que haces por defecto. Tu corazón late, tus pulmones respiran, tu cuerpo se mantiene funcionando sin que tengas que hacer nada consciente. Puedes existir en piloto automático durante décadas enteras. Puedes levantarte, ir al trabajo, volver a casa, ver televisión, dormir y repetir el ciclo miles de veces. Eso es existir. Vivir es otra cosa completamente diferente. Vivir requiere presencia, requiere estar realmente aquí, en este momento, con tu atención plena en lo que está ocurriendo. Requiere elegir conscientemente cómo inviertes tu tiempo en lugar de dejarte arrastrar por la inercia. Requiere participar activamente en tu propia existencia en lugar de ser un espectador pasivo de tu vida. La mayoría de las personas existen durante décadas, pero viven solo unos pocos años, si acaso. Séneca conoció a personas que habían llegado a los 80 años y que, según él, no habían vivido realmente más de 5 o 6. El resto había sido una especie de sueño, un tránsito sonámbulo entre el nacimiento y la muerte, sin despertar nunca del todo. Y antes de que pienses que esto es solo filosofía antigua, que quizás aplicaba a los romanos pero no a nosotros, déjame decirte que los estudios modernos sugieren que la situación hoy es incluso peor. Vivimos en lo que algunos investigadores llaman la era de la distracción. Tenemos más estímulos compitiendo por nuestra atención que en cualquier otro momento de la historia humana. Nuestros teléfonos nos bombardean con notificaciones. Las redes sociales están diseñadas por equipos de ingenieros cuyo único trabajo es capturar y retener nuestra atención el mayor tiempo posible. El entretenimiento infinito está a un clic de distancia, siempre, en cualquier momento. Y el resultado es que estamos más distraídos, más fragmentados, menos presentes que nunca. Estudios sobre el uso del teléfono móvil muestran que la persona promedio lo revisa entre 150 y 300 veces al día. Eso es una vez cada pocos minutos durante las horas de vigilia. Cada una de esas revisiones es una interrupción, un momento en que la atención se fragmenta, un pequeño robo de presencia. Y aquí está lo que nadie quiere admitir. No es que no tengamos tiempo. Tenemos exactamente el mismo tiempo que tenía Séneca, que tenía Marco Aurelio, que tenía cualquier ser humano que haya existido jamás. 24 horas al día, 7 días a la semana. El tiempo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad de habitarlo. Hemos intercambiado profundidad por amplitud, superficie por presencia, cantidad de estímulos por calidad de experiencia. Y el resultado es que los años pasan y no dejamos huella en ellos. Miramos hacia atrás y vemos un borrón. Sabemos que el tiempo pasó porque el calendario lo dice, porque las arrugas aparecen, porque los hijos crecen. Pero no tenemos la experiencia vivida de ese tiempo. No estábamos realmente ahí mientras ocurría. Estábamos en otra parte, en el teléfono, en preocupaciones sobre el futuro, en rumiaciones sobre el pasado, en cualquier lugar excepto aquí. Y esto es lo que Séneca quería que entendiéramos cuando escribió que la vida es suficientemente larga si sabes usarla. No necesitamos más años, necesitamos estar presentes en los años que tenemos. No necesitamos más tiempo. Necesitamos dejar de regalar el tiempo que ya tenemos a cosas que no lo merecen. La ilusión no es que el tiempo pase rápido. La ilusión es que tenemos tiempo que perder. Que hay un después donde haremos lo que hoy postergamos. Que podemos permitirnos el lujo de no estar aquí ahora porque siempre habrá un más tarde. Esa es la ilusión que nos está costando la vida. Y la única forma de salir de ella es entender cómo y por qué estamos regalando nuestra existencia sin siquiera darnos cuenta. Que es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Hay un robo que ocurre todos los días y del que casi nadie habla. No es un robo violento. No hay amenazas, no hay armas, no hay nada que active tus alarmas o te ponga en estado de alerta. Es un robo silencioso, gradual, casi imperceptible. Y lo más perturbador es que la mayoría de las veces eres tú mismo quien lo permite, quien lo facilita, quien abre la puerta y deja entrar al ladrón con una sonrisa. Hablo del robo de tu tiempo, de tu atención, de tu presencia, de tu vida misma, que se escurre entre los dedos mientras estás ocupado mirando hacia otro lado. Séneca escribió algo hace 2000 años que debería hacernos temblar. Dijo que nadie te quitará tus años, pero muchos te los irán robando poco a poco sin que te des cuenta. Y cuando finalmente mires a tu alrededor, descubrirás que aquellos a quienes nunca habrías dado nada voluntariamente han terminado llevándose casi todo. No hablaba de ladrones en el sentido convencional.
Hablaba de las personas, las situaciones, las obligaciones aparentes, las distracciones disfrazadas de necesidades que van consumiendo tu existencia gota a gota, tan lentamente que no lo notas, tan sutilmente que parece normal. Pero no es normal. Es un desastre a cámara lenta que solo se hace visible cuando ya es demasiado tarde. Déjame ser específico sobre las formas en que esto ocurre, porque el enemigo que no puedes ver es el enemigo que no puedes combatir. La primera forma, y quizás la más insidiosa, es la ocupación constante. Vivimos en una cultura que ha convertido estar ocupado en una insignia de honor. Cuando alguien te pregunta cómo estás, la respuesta socialmente aceptada es muy ocupado, como si eso fuera algo de lo que enorgullecerse. Decir que tienes mucho tiempo libre se percibe casi como una admisión de fracaso, de que tu vida no es suficientemente importante, de que no eres lo bastante necesario. Hay estudios que confirman esto. Investigadores de la Universidad de Columbia y Harvard publicaron en 2016 un trabajo titulado Conspicuous Consumption of Time, donde demostraron que en las sociedades occidentales modernas estar ocupado se ha convertido en un símbolo de estatus. Las personas ocupadas son percibidas como más competentes, más ambiciosas, más valiosas que las personas que tienen tiempo libre. ¿Esto es exactamente lo opuesto a cómo funcionaba en épocas anteriores? En la antigua Grecia, el ocio era la marca de una vida bien vivida. El ciudadano respetable era aquel que tenía tiempo para pensar, para conversar, para contemplar. El trabajo constante era para los esclavos. Tener que estar siempre ocupado era señal de una vida inferior, no superior. De alguna manera hemos invertido completamente esa ecuación. Ahora nos esclavizamos voluntariamente y llamamos a eso éxito. Pero aquí viene la parte que casi nadie quiere admitir. La razón por la que muchos de nosotros llenamos cada minuto con actividad no es porque tengamos que hacerlo, es porque tenemos miedo de parar. Porque cuando paras, cuando hay silencio, cuando no hay distracciones que mantengan tu mente ocupada, tienes que enfrentarte a ti mismo. Tienes que escuchar los pensamientos que llevas evitando. Tienes que hacerte las preguntas incómodas que la ocupación te permite ignorar. ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Esto en lo que gasto mis días tiene algún sentido? ¿Soy feliz, realmente feliz? ¿O solo estoy demasiado ocupado para notar que no lo soy? Estas preguntas dan miedo. Enfrentarlas requiere un tipo de valentía que la mayoría de las personas nunca desarrollan. Es mucho más fácil seguir corriendo, seguir llenando el calendario, seguir diciéndote que no tienes tiempo para parar y pensar. Pero Séneca advirtió que esta es la forma más segura de desperdiciar una vida. Porque mientras evitas estas preguntas, mientras te mantienes tan ocupado que no puedes escucharte a ti mismo, el tiempo sigue pasando. Y un día, cuando ya no puedas evitar las preguntas más, cuando la enfermedad o la vejez te obliguen a parar, descubrirás que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. La ocupación no es vivir, es una forma muy elaborada de esconderse de la vida. La segunda forma de robo silencioso es la distracción, y aquí la neurociencia tiene mucho que decirnos. Tu atención es un recurso limitado. No es como el aire, que puedes respirar indefinidamente sin agotarlo. Es más como un músculo que se fatiga con el uso. Cada vez que diriges tu atención a algo, estás gastando un recurso finito. Y cada vez que tu atención es interrumpida y tienes que redirigirla, pagas un coste cognitivo significativo. Gloria Mark, investigadora de la Universidad de California en Irvine, ha estudiado durante décadas los efectos de las interrupciones en la atención. Sus hallazgos son alarmantes. Descubrió que después de una interrupción, incluso una breve, el cerebro tarda un promedio de 23 minutos en volver al mismo nivel de concentración que tenía antes. 23 minutos. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Cada vez que miras el teléfono porque sonó una notificación, cada vez que revisas el correo por si acaso, cada vez que alguien te interrumpe para preguntarte algo que podría haber esperado, no estás perdiendo solo los segundos de la interrupción. Estás perdiendo el tiempo que tu cerebro necesita para recuperar el estado de atención profunda en el que estabas. Y las interrupciones se han multiplicado exponencialmente. Mark encontró que la persona promedio que trabaja con ordenador cambia de tarea cada 3 minutos aproximadamente. 3 minutos. Eso significa que casi nunca alcanzamos la concentración profunda necesaria para hacer trabajo significativo, para pensar con claridad, para estar realmente presentes en lo que estamos haciendo. Vivimos en un estado de atención fragmentada permanente,
Y esa fragmentación tiene consecuencias que van mucho más allá de la productividad. Porque la atención fragmentada es existencia fragmentada. Si nunca estás completamente presente en nada, nunca vives completamente nada. Tu experiencia de vida se convierte en una serie de fragmentos inconexos, ninguno de los cuales tiene la profundidad suficiente como para dejarte una huella real. Y lo peor es que la fragmentación se ha normalizado. Esperamos ser interrumpidos. Nos sentimos incómodos si no tenemos el teléfono a mano. Buscamos activamente las distracciones porque la atención sostenida se ha vuelto difícil, incómoda, casi dolorosa. Hemos entrenado nuestros cerebros para la dispersión y ahora nos preguntamos por qué no podemos concentrarnos, por qué el tiempo se siente vacío, por qué los años pasan sin dejar recuerdos significativos. La tercera forma de robo es quizás la más sutil de todas, las obligaciones aparentes. Hay cosas que hacemos porque sentimos que debemos hacerlas, no porque hayamos elegido hacerlas. Compromisos sociales a los que asistimos por obligación más que por deseo, relaciones que mantenemos por inercia más que por conexión genuina. Trabajos que conservamos porque pagan las facturas aunque nos vacíen el alma. Actividades que llenaban nuestra vida hace años y que seguimos haciendo aunque ya no tengan ningún sentido. No estoy diciendo que todas las obligaciones sean robos de tiempo. Hay responsabilidades genuinas que elegimos asumir y que dan significado a nuestra existencia. Cuidar de un hijo, estar presente para un amigo en crisis, cumplir con un trabajo que tiene valor, estas cosas no son robos. Son inversiones. Pero hay una diferencia enorme entre las obligaciones que elegimos conscientemente y las que asumimos por defecto. Entre las responsabilidades que nos definen y las cargas que simplemente arrastramos porque nunca nos detuvimos a preguntarnos si merecían nuestro tiempo. Séneca hacía una distinción crucial entre el tiempo que se invierte y el tiempo que se gasta. El tiempo invertido genera retorno. Produce algo de valor, ya sea material, emocional, espiritual o relacional. El tiempo gastado simplemente desaparece, consumido en cosas que no dejan nada a cambio. Y la pregunta que debemos hacernos con cada compromiso, con cada obligación, con cada forma en que usamos nuestras horas, es simple pero poderosa. ¿Estoy invirtiendo o estoy gastando? ¿Esto merece una porción de mi existencia? Porque eso es exactamente lo que estás dando cada vez que dices sí a algo. No estás dando tu tiempo, como si fuera algo separado de ti. Estás dando una porción de tu vida, de tu existencia, de la única oportunidad que tendrás de experimentar este fragmento particular del universo antes de que desaparezcas para siempre. Cuando lo ves de esta manera, los síes fáciles se vuelven más difíciles, y los noes necesarios se vuelven más fáciles. La cuarta forma de robo es la que todos practicamos y casi nadie reconoce: el autoengaño sobre nuestra relación con el tiempo. No tengo tiempo es probablemente una de las frases más repetidas y más falsas de nuestra época. La decimos constantemente, casi como un mantra, para justificar todo lo que no hacemos. No tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para llamar a ese amigo al que hace meses que no veo, no tengo tiempo para ese proyecto que siempre quise empezar, no tengo tiempo para estar presente con mi familia. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. Casi siempre es mentira. No es que no tengas tiempo, es que no eliges usar tu tiempo para eso. Hay una diferencia enorme. Cuando dices no tengo tiempo, estás presentando la situación como si fuera algo que te ocurre, algo fuera de tu control, una circunstancia externa que te impide hacer lo que supuestamente quieres hacer. Pero en la inmensa mayoría de los casos, eso no es verdad. La verdad es que tienes exactamente el mismo tiempo que todo el mundo, 24 horas al día. Y lo que haces con esas horas es, en gran medida, una elección, quizás no una elección consciente, quizás no una elección que hayas tomado deliberadamente, pero una elección al fin y al cabo. Cuando dices no tengo tiempo para hacer ejercicio, lo que realmente estás diciendo es que otras cosas son más prioritarias para ti que hacer ejercicio. Puede que sean el trabajo, el descanso, ver series, revisar el teléfono, lo que sea, pero algo está ocupando ese tiempo que supuestamente no tienes. Y tú estás permitiendo que lo ocupe. Esto no es un juicio moral. No estoy diciendo que tus prioridades estén mal. Lo que estoy diciendo es que reconocer que son prioridades, que son elecciones, te devuelve el poder que renuncias cuando te cuentas la historia de que no tienes tiempo. Porque si el problema es que no tienes tiempo, no hay nada que puedas hacer. Es una circunstancia externa sobre la que no tienes control. Pero si el problema es que no estás eligiendo usar tu tiempo para eso, entonces puedes elegir diferente. Tienes agencia, tienes poder.
La frase no tengo tiempo debería reemplazarse siempre por no es mi prioridad ahora mismo. Y cuando haces ese reemplazo, cuando escuchas lo que realmente estás diciendo, a veces descubres que estás de acuerdo con tus prioridades y a veces descubres que no lo estás, que has estado priorizando cosas que realmente no importan mientras lo que realmente importa queda perpetuamente postergado. Y eso nos lleva a la quinta y quizás más devastadora forma de robo silencioso, la trampa del algún día. Algún día es una palabra mágica que usamos para tranquilizarnos mientras postergamos lo que realmente importa. Algún día viajaré a ese lugar que siempre quise conocer. Algún día escribiré ese libro que llevo años pensando. Algún día le diré a esa persona lo que siento. Algún día empezaré a vivir realmente. Pero algún día no existe. No hay ningún día en el calendario que se llame algún día. Es una ficción, una ilusión reconfortante que nos permite postergar indefinidamente sin sentirnos mal por ello. Séneca observó que las personas son expertas en postergar su propia vida. Dicen cuando tenga más dinero, cuando consiga ese ascenso, cuando los niños crezcan, cuando me jubile, entonces empezaré a vivir realmente. Entonces haré lo que siempre quise hacer. Entonces seré feliz. Pero ese entonces nunca llega, porque siempre hay una nueva razón para esperar, una nueva condición que debe cumplirse primero, un nuevo obstáculo que aparece justo cuando creías que el momento había llegado. Y mientras tanto, la vida pasa. Los años se acumulan. Las oportunidades se cierran una a una. Hay una enfermera australiana llamada Bronnie Ware que pasó años cuidando a personas en sus últimas semanas de vida. Personas que sabían que iban a morir pronto y que, enfrentadas a ese final, tenían una claridad sobre sus vidas que nunca habían tenido antes. Ware documentó lo que estas personas le decían cuando les preguntaba si tenían arrepentimientos. Y lo que encontró fue extraordinariamente consistente. Los mismos arrepentimientos aparecían una y otra vez, independientemente del trasfondo, la cultura, la profesión o las circunstancias de vida de cada persona. El arrepentimiento más común era este: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Piensa en eso. El arrepentimiento más frecuente de las personas que están a punto de morir no es haber tomado riesgos que salieron mal. No es haber perdido dinero o haber fracasado en algo. Es no haber vivido su propia vida. Haber llegado al final siguiendo un guión que escribieron otros. El segundo arrepentimiento más común era: ojalá no hubiera trabajado tanto. Esto lo expresaban especialmente los hombres, aunque cada vez más mujeres también lo mencionan. Habían pasado sus vidas trabajando, construyendo carreras, acumulando logros profesionales y al final se daban cuenta de que se habían perdido la infancia de sus hijos, la juventud de sus parejas, los años en que podrían haber construido relaciones profundas y memorias significativas. El tercero era: ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Habían callado lo que sentían para mantener la paz, para no molestar, para evitar conflictos. Y ahora, al final, se daban cuenta de que ese silencio les había costado conexiones genuinas, había envenenado relaciones que podrían haber sido sanadoras si hubieran tenido la valentía de ser honestos. El cuarto: ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Las amistades se habían desvanecido por negligencia, por falta de tiempo que en realidad era falta de prioridad. Y ahora, en el lecho de muerte, echaban de menos a personas que podrían haber estado ahí si hubieran invertido en esas relaciones en lugar de dejarlas morir. Y el quinto arrepentimiento: ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Este es quizás el más trágico de todos. Muchas personas llegaban al final dándose cuenta de que la felicidad había sido una opción todo el tiempo, que habían estado tan atrapados en hábitos, en miedos, en lo que se suponía que debían hacer, que nunca se habían permitido simplemente ser felices. Nota algo crucial sobre estos arrepentimientos. Ninguno de ellos es sobre no haber tenido suficiente tiempo. Todos son sobre no haber usado el tiempo que tenían para lo que realmente importaba. El robo silencioso no es que la vida sea corta, es que la dejamos pasar mientras miramos hacia otro lado. Es que regalamos nuestras horas a cosas que no valen la pena y luego nos quejamos de que no tenemos tiempo para lo que sí vale. Es que postergamos vivir hasta que vivir ya no es una opción. Y cuando finalmente nos damos cuenta, cuando la enfermedad o la vejez nos obligan a detenernos, cuando ya no podemos seguir huyendo hacia adelante, descubrimos que el ladrón más peligroso de todos éramos nosotros mismos. La buena noticia, si es que puede llamarse así, es que mientras estés escuchando esto, todavía tienes tiempo. No sabemos cuánto, pero tienes. Y lo que hagas con él a partir de ahora es una elección que está completamente en tus manos.
Pero para elegir diferente, primero necesitas entender algo que cambia todo. Necesitas entender la diferencia entre el tiempo que pasa y el tiempo que vives. Entre existir y estar presente. Entre la cantidad de años y la densidad de experiencia. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Los antiguos griegos tenían 2 palabras para referirse al tiempo, y esa distinción contiene una sabiduría que hemos olvidado casi por completo. La primera palabra era cronos. Es la raíz de cronología, cronómetro, todo lo relacionado con medir el tiempo de forma cuantitativa. Cronos es el tiempo del reloj, el que avanza segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, sin importar lo que estés haciendo o sintiendo. Es objetivo, mecánico, indiferente. El mismo para todos. La segunda palabra era kairos, y kairos es algo completamente diferente. Es el momento oportuno, el instante cualitativo, el tiempo vivido, experimentado, habitado con presencia. Kairos no se mide en segundos, se mide en profundidad. Puedes tener mucho cronos y muy poco kairos, puedes vivir 90 años en términos cronológicos y haber experimentado solo unos pocos años de tiempo realmente vivido. O puedes vivir 40 años y haber habitado cada uno de ellos con tal intensidad de presencia que tu experiencia de vida sea infinitamente más rica que la de alguien que vivió el doble. Esta distinción es crucial porque revela algo que la mentalidad moderna ha olvidado. El valor de una vida no se mide en cantidad de tiempo, se mide en calidad de presencia. No es cuántos años vives, es cuánto vives tus años. Pero esto suena abstracto, casi poético, y quiero llevarlo al territorio de la ciencia porque hay investigación seria que respalda esta intuición antigua. La neurociencia ha empezado a entender qué pasa en el cerebro cuando estamos realmente presentes versus cuando operamos en piloto automático, y las diferencias son profundas. Hay una red de regiones cerebrales que se activa cuando no estamos enfocados en ninguna tarea específica. Se llama Default Mode Network, la red de modo por defecto, y fue descubierta casi por accidente mientras los investigadores estudiaban el cerebro durante diferentes actividades. Notaron que ciertas áreas se activaban consistentemente cuando los sujetos no estaban haciendo nada en particular, cuando estaban, por así decirlo, en reposo mental. ¿Y qué hace el cerebro cuando está en este modo por defecto? Fundamentalmente, 2 cosas: rumia sobre el pasado y se preocupa por el futuro. La Default Mode Network está asociada con el pensamiento autorreferencial, con revivir memorias, con imaginar escenarios futuros, con la planificación, con el ensayo mental de conversaciones que podrían ocurrir o que ya ocurrieron. Es la red del yo a través del tiempo, del yo que recuerda y del yo que anticipa. Y aquí está lo fascinante. Cuando estamos en este modo, cuando la Default Mode Network está dominando nuestra actividad cerebral, no estamos presentes. Estamos físicamente aquí, pero mentalmente estamos en otro lugar y en otro tiempo. Estudios con resonancia magnética funcional han mostrado que las personas pasan aproximadamente la mitad de sus horas de vigilia en este modo de mente errante. La mitad. Eso significa que durante aproximadamente el 50% del tiempo que estamos despiertos, no estamos realmente aquí. Estamos perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, mientras el presente pasa completamente desapercibido. Pero hay algo más que estos estudios descubrieron, y es quizás lo más importante. La mente errante está correlacionada con la infelicidad. Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, investigadores de Harvard, desarrollaron una aplicación que contactaba a miles de personas en momentos aleatorios del día para preguntarles qué estaban haciendo, si su mente estaba en lo que hacían o divagando en otra cosa, y cómo se sentían en ese momento. Recogieron cientos de miles de datos de personas en todo el mundo, y encontraron algo revelador. Las personas eran significativamente más felices cuando su mente estaba presente en lo que estaban haciendo, independientemente de lo que fuera, que cuando su mente divagaba, incluso si divagaba hacia pensamientos agradables. Leí eso otra vez porque es contraintuitivo. Estar presente lavando los platos produce más bienestar que tener la mente divagando hacia fantasías placenteras mientras lavas los platos. La presencia en sí misma, independientemente de la actividad, es una fuente de bienestar que la divagación mental no puede igualar. El título del paper que publicaron lo resume perfectamente. A wandering mind is an unhappy mind. Una mente errante es una mente infeliz. Esto tiene implicaciones enormes para cómo entendemos la relación entre tiempo y felicidad. No necesitas más tiempo para ser más feliz.
No necesitas experiencias más emocionantes o circunstancias más favorables. Necesitas estar más presente en el tiempo que ya tienes. Un minuto vivido con atención plena vale más, en términos de experiencia subjetiva, que una hora vivida en piloto automático. Esto no es filosofía especulativa, es lo que los datos muestran consistentemente. Pero hay otro fenómeno que la ciencia ha estudiado y que ilumina aún más la relación entre presencia y tiempo. Se llama flow y fue descrito por primera vez por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. El flow es un estado de absorción completa en una actividad. Es cuando estás tan inmerso en lo que haces que desaparece la separación entre tú y la tarea. No hay esfuerzo consciente, no hay distracción, no hay voz interna cuestionando o comentando. Solo existe la actividad y tu presencia total en ella. Los músicos lo experimentan cuando están completamente perdidos en una pieza. Los atletas lo describen como estar en la zona. Los artistas, los escritores, los cirujanos, los programadores, cualquiera que se dedique a algo que desafía sus habilidades de forma óptima puede experimentarlo. Y una de las características más fascinantes del flow es la distorsión temporal. Cuando estás en estado de flow, el tiempo parece detenerse o acelerarse dramáticamente. Puedes pasar 4 horas que se sienten como 20 minutos. O puedes experimentar un momento de segundos que parece contener una eternidad. Pero aquí está lo interesante. Aunque el tiempo cronológico parece desaparecer durante el flow, la densidad de experiencia es máxima. Las personas que pasan por estados de flow regularmente reportan que sus vidas se sienten más ricas, más significativas, más vividas que las de quienes rara vez acceden a estos estados. El tiempo desaparece del reloj, pero se multiplica en la experiencia. Csikszentmihalyi pasó décadas estudiando a personas de todo el mundo, de todas las profesiones y contextos culturales, y encontró que la calidad de vida estaba directamente relacionada con la cantidad de tiempo que pasaban en estados de flow o cercanos a él. No con cuánto dinero tenían, no con cuánto tiempo libre disponían, sino con cuánto de su tiempo estaba habitado con presencia plena. Y esto nos lleva a un concepto que quiero proponerte: la densidad de presencia. Imagina que pudieras medir no solo cuánto tiempo vives, sino cuán densamente lo vives. Cuánta presencia real hay en cada hora, cada día, cada año de tu existencia. Algunas vidas tienen alta densidad. Cada momento está habitado, experimentado, vivido con atención. Aunque la persona viva relativamente pocos años en términos cronológicos, la cantidad total de experiencia vivida es enorme. Otras vidas tienen baja densidad. Los años pasan, pero la presencia es escasa. La mayor parte del tiempo se vive en automático, en distracción, en ausencia. Aunque la persona viva muchas décadas, la experiencia real acumulada es sorprendentemente pequeña. Cuando Séneca decía que algunas personas de 80 años habían vivido menos que otras de 30, estaba hablando de densidad de presencia sin tener ese vocabulario. Estaba observando algo que la ciencia moderna ha confirmado, que la cantidad de vida no es lo mismo que la cantidad de años. Y esto cambia completamente cómo deberíamos pensar sobre el tiempo que tenemos. Si el objetivo es maximizar cronos, acumular la mayor cantidad posible de años, entonces la estrategia es la longevidad. Cuidar la salud, evitar riesgos, hacer todo lo posible por prolongar la existencia biológica. Pero si el objetivo es maximizar kairos, vivir la mayor cantidad posible de vida real, entonces la estrategia es la presencia. Desarrollar la capacidad de estar aquí, ahora, completamente, independientemente de cuántos años tengas. Por supuesto, no son mutuamente excluyentes. Puedes buscar vivir muchos años y vivirlos con presencia. Pero si tuvieras que elegir, si tuvieras que priorizar una cosa sobre la otra, la sabiduría antigua y la ciencia moderna parecen coincidir. La presencia importa más que la duración. Los estoicos entendían esto profundamente y desarrollaron prácticas específicas para cultivar esta presencia ante la finitud. La más conocida es el memento mori. Literalmente recuerda que morirás. Suena morboso, y en nuestra cultura de negación de la muerte, la idea de contemplar deliberadamente nuestra propia mortalidad parece deprimente o incluso enfermiza. Pero los estoicos no lo veían así en absoluto. Para ellos, el memento mori no era una invitación a la depresión, sino a la vida. Era un recordatorio de que este momento es precioso precisamente porque es finito, que cada día merece ser vivido con atención porque no hay garantía de que habrá otro. Marco Aurelio, el emperador romano que escribió sus meditaciones como un ejercicio privado de filosofía práctica,
Practicaba el memento mori regularmente. Se recordaba a sí mismo cada mañana que podría ser su último día. No como una tortura psicológica, sino como una forma de asegurarse de que viviría ese día con la seriedad y la presencia que merecía. Escribió algo que captura perfectamente esta actitud. Dijo que cuando te levantes por la mañana, pienses que el privilegio de estar vivo puede que no te sea dado mañana, y que el regalo de este día es precisamente eso, un regalo, no algo que te corresponde por derecho. Esta perspectiva tiene un efecto paradójico. Contemplar la muerte no te hace más temeroso de ella, te hace más presente ante la vida. Cuando realmente internalizas que este momento podría ser uno de los últimos, dejas de darlo por sentado. Dejas de postergarlo todo para un después que quizás nunca llegue. Empiezas a habitar el ahora porque entiendes que el ahora es todo lo que tienes con certeza. Hay estudios psicológicos modernos que confirman esto. Cuando a las personas se les recuerda su mortalidad de ciertas maneras, no se vuelven más deprimidas ni más ansiosas. Se vuelven más presentes. Valoran más sus relaciones. Priorizan diferente. Las cosas pequeñas que solían molestarles pierden importancia. La conciencia de la finitud, paradójicamente, hace la vida más rica, no más pobre. Pero hay un obstáculo enorme para la presencia que necesitamos abordar, y es la naturaleza misma de la atención en nuestra época. La atención es, en un sentido muy real, lo más valioso que tienes. Más valioso que el dinero. Más valioso incluso que el tiempo en abstracto. Porque el tiempo sin atención es tiempo vacío. Es cronos sin kairos. Es existencia sin experiencia. Donde pongas tu atención, ahí estará tu vida. Si tu atención está fragmentada, tu vida estará fragmentada. Si tu atención está dispersa entre 1000 estímulos que compiten por ella, tu experiencia de vida será superficial, inconexa, sin profundidad. Y aquí está el problema. Vivimos en una economía de la atención donde tu atención es el producto que se compra y se vende. Las empresas tecnológicas más valiosas del mundo ganan dinero capturando y monetizando tu atención. Sus equipos de ingenieros y psicólogos trabajan específicamente para hacer sus productos más adictivos, más difíciles de dejar, más efectivos en capturar esos segundos de atención que traducen en beneficios. No estás en una relación neutral con tu teléfono. Estás en una relación asimétrica donde miles de personas muy inteligentes han trabajado para asegurarse de que ese dispositivo capture tu atención tantas veces como sea posible, durante tanto tiempo como sea posible. Y cada vez que lo consiguen, cada vez que miras el teléfono sin propósito, cada vez que caes en el scroll infinito, cada vez que una notificación te saca de lo que estabas haciendo, están robando fragmentos de tu presencia, fragmentos de tu kairos, fragmentos de tu vida real. No es un robo violento, es un robo con tu consentimiento, incluso con tu participación activa, pero es un robo igualmente. Y la solución no puede ser simplemente tirar el teléfono o desconectarte del mundo digital. Esa tecnología tiene usos valiosos, conexiones que facilita, información que proporciona. La solución tiene que ser desarrollar una relación más consciente con ella, recuperar el control sobre tu atención. Esto es más fácil de decir que de hacer, porque la atención no es solo un recurso que gastas, es también un músculo que se entrena. Y si has pasado años entrenando tu atención para la fragmentación, para el salto constante entre estímulos, para la gratificación inmediata de la novedad, reconducirla hacia la presencia sostenida, requiere esfuerzo deliberado. Las tradiciones contemplativas llevan milenios desarrollando técnicas para esto. La meditación, en sus diversas formas, es fundamentalmente un entrenamiento de la atención. Aprendes a notar cuando tu mente se ha ido a otro lugar y a traerla de vuelta al presente. Una y otra vez. Cada vez que lo haces, fortaleces los circuitos neuronales de la presencia. Y la neurociencia ha confirmado que este entrenamiento funciona. Estudios con meditadores muestran cambios estructurales en el cerebro, mayor densidad de materia gris en regiones asociadas con la atención y la regulación emocional, menor actividad en la Default Mode Network que genera la mente errante. No necesitas volverte monje ni dedicar horas diarias a la meditación. Incluso prácticas breves y consistentes tienen efectos medibles. 10 minutos al día de atención deliberada al presente pueden empezar a cambiar cómo tu cerebro procesa la experiencia. Pero más allá de técnicas específicas, hay algo más fundamental que necesita cambiar: tu relación con la presencia misma. La mayoría de las personas tratan la presencia como un estado especial que a veces ocurre y a veces no, como si fuera algo que te pasa, no algo que cultivas.
A veces estoy presente y a veces no, y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Pero eso no es cierto. La presencia es una práctica, no un accidente. Es algo que eliges, momento a momento, una y otra vez. Puedes elegir ahora mismo estar presente, notar tu cuerpo, la posición en que estás, la sensación del aire en tu piel, notar los sonidos a tu alrededor, el espacio que ocupas, la experiencia de existir en este momento preciso. Esa elección está disponible para ti siempre, solo que la mayoría del tiempo no la tomas porque estás en otro lado, en el pasado, en el futuro, en la pantalla, en cualquier lugar excepto aquí. Séneca lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Dijo que mientras esperamos vivir, la vida pasa. Mientras postergamos la presencia para un momento mejor, el único momento que existe se nos escapa entre los dedos. No hay un momento mejor que este para estar presente. No hay un después más propicio para empezar a vivir. Este momento, con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones, con todas sus circunstancias que quizás no elegirías, es el único momento que tienes. Y la revolución más radical que puedes hacer en tu vida no es cambiar tus circunstancias. No es conseguir más dinero, más tiempo libre, mejores condiciones. Es empezar a habitar el tiempo que ya tienes. Porque cuando haces eso, cuando realmente lo haces, todo cambia. El tiempo deja de ser el enemigo que te persigue y se convierte en el espacio donde existe tu vida. Los años dejan de ser algo que pasa y se convierten en algo que vives. Y descubres algo que Séneca y los estoicos sabían, algo que la neurociencia confirma, algo que los moribundos descubren demasiado tarde pero que tú puedes descubrir ahora, que el tiempo que tienes es exactamente el tiempo que necesitas. No para hacer todo, no para lograr todo, no para tener todo, pero sí para vivir, realmente vivir este momento, y luego el siguiente, y luego el siguiente, hasta que los momentos se acaben. ¿Qué es lo que vamos a explorar ahora? Cómo hacer de esta comprensión algo práctico, cómo pasar de entender a vivir. Hay un momento en la vida de toda persona en que la comprensión intelectual deja de ser suficiente. Puedes entender perfectamente que el tiempo es finito, que la presencia es valiosa, que cada momento cuenta. ¿Puedes asentir con la cabeza mientras lees a Séneca o escuchas estas palabras? Puedes estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Y sin embargo, mañana puedes despertar y vivir exactamente igual que antes, como si nada de esto hubiera penetrado más allá de la superficie. Porque hay una distancia enorme entre saber y vivir, entre comprender algo con la mente y encarnarlo en cada decisión, cada momento, cada respiración. Y esa distancia solo se cruza de una manera, asumiendo la responsabilidad radical de tu propia existencia. Responsabilidad radical significa exactamente lo que suena. Significa dejar de culpar a las circunstancias, al trabajo, a la falta de tiempo, a otras personas, a la mala suerte, a cualquier cosa externa por cómo vives tu vida. Significa reconocer que, dentro de las limitaciones reales que todos tenemos, tú eres quien elige cómo invertir tu atención, tu energía, tu presencia. Esto da miedo. De hecho, es aterrador, porque si las circunstancias son las culpables, entonces no hay nada que puedas hacer. Eres víctima de fuerzas que no controlas, y eso, aunque doloroso, tiene cierta comodidad. No eres responsable, no puedes hacer nada diferente. Las cosas son como son. Pero si tú eres responsable, si tú eliges, entonces ya no puedes esconderte detrás de excusas. Tienes que mirar en el espejo y reconocer que si tu vida se siente vacía, si los años pasan sin significado, si llegas al final del día sin haber estado realmente presente, eso es, al menos en parte, una consecuencia de tus elecciones. No de las elecciones dramáticas, de las pequeñas, de las invisibles, de las que haces 100 veces al día sin darte cuenta. La elección de revisar el teléfono en lugar de estar presente con quien tienes delante. La elección de quedarte en una conversación que no va a ninguna parte en lugar de proteger tu tiempo. La elección de decir sí a compromisos que no te importan porque decir no se siente incómodo. La elección de postergar lo importante porque lo urgente siempre parece más urgente. Miles de pequeñas elecciones que acumuladas construyen una vida. O la desperdician. Séneca fue brutal sobre esto. Dijo que no podemos quejarnos de la brevedad de la vida cuando nosotros mismos somos quienes la acortamos. No la vida biológica, sino la vida vivida, la vida experimentada, la vida real. Cada vez que dejas pasar un momento sin habitarlo, estás acortando tu vida, no en términos de años, pero sí en términos de experiencia. Estás reduciendo la cantidad de vida real que vas a tener.
Y eso es una elección. Puede que no sea consciente, puede que no sea deliberada, pero es una elección. Y una vez que reconoces que es una elección, puedes empezar a elegir diferente. Aquí es donde quiero ser práctico, porque la filosofía sin práctica es solo entretenimiento intelectual. No cambia nada. Lo que cambia las cosas es lo que haces diferente mañana, la semana que viene, el mes que viene. La primera práctica es lo que Séneca llamaba la guardia sobre tu tiempo. Imagina que tu tiempo es un territorio que necesita protección, un espacio sagrado que otros intentan invadir constantemente. No porque sean malas personas, sino porque todo el mundo tiene sus propias prioridades, sus propias agendas, sus propias necesidades. Y si tú no proteges tu tiempo, ellos lo ocuparán, no por malicia, por defecto. La guardia sobre tu tiempo significa ser extremadamente selectivo con lo que permites entrar. Cada compromiso que aceptas, cada reunión a la que asistes, cada conversación en la que participas, cada actividad que entra en tu día, está costando una porción de tu existencia. No una porción de tu agenda, una porción de tu vida. Cuando empiezas a ver las cosas así, el cálculo cambia. Esa reunión que podrías asistir pero que realmente no necesita tu presencia, ¿vale una hora de tu existencia? ¿Ese evento social al que irías solo por obligación, vale 3 horas de tu vida finita? ¿Esa conversación que se repite una y otra vez sin llegar nunca a ningún lado, merece los minutos que le dedicas? No estoy diciendo que te conviertas en un ermitaño que rechaza todo contacto humano. Las relaciones son una de las formas más valiosas de invertir tu tiempo. Lo que estoy diciendo es que distinguas entre las relaciones que nutren y las que drenan, entre los compromisos que tienen significado y los que solo tienen inercia, entre lo que eliges hacer y lo que simplemente dejas que te pase. Una pregunta que puedes hacerte antes de cada compromiso es simple pero transformadora. Si tuviera que pagar por esto con días de mi vida en lugar de horas de mi agenda, ¿seguiría diciendo que sí? Porque eso es exactamente lo que estás haciendo, solo que la transacción está oculta detrás de la ilusión de que el tiempo es infinito. La segunda práctica tiene que ver con recuperar el control de tu atención. Ya hablamos de cómo la atención es el recurso más valioso que tienes. Sin atención, el tiempo está vacío. Con atención, incluso los momentos ordinarios se llenan de vida. Recuperar tu atención en la era de la distracción constante requiere medidas deliberadas. No basta con tener buenas intenciones. Las fuerzas que compiten por tu atención son demasiado poderosas, demasiado sofisticadas, demasiado ubicuas. Necesitas crear lo que algunos llaman fricción. Poner obstáculos entre tú y las distracciones para que acceder a ellas requiera un esfuerzo consciente en lugar de ser automático. Puede ser tan simple como desactivar las notificaciones de tu teléfono. Cada notificación es una interrupción, y cada interrupción es un robo de presencia. Si realmente necesitas ver algo, puedes elegir conscientemente ir a buscarlo. Pero no necesitas que el teléfono te interrumpa cada vez que alguien publica algo o te envía un mensaje que puede esperar. Puede ser poner el teléfono en otra habitación durante las horas que dedicas a trabajo profundo o a estar con personas que te importan. La mera presencia del teléfono, incluso apagado, reduce tu capacidad cognitiva. Hay estudios que lo demuestran. Tu cerebro está gastando recursos en no mirar el teléfono, y esos recursos ya no están disponibles para la presencia. Puede ser establecer momentos del día que son sagrados, inviolables, dedicados exclusivamente a una cosa, a una conversación real, a un trabajo que importa, a simplemente estar, sin hacer nada productivo, observando la vida pasar. Estas medidas parecen pequeñas, y de hecho lo son, pero acumuladas cambian la textura de tu experiencia. Crean espacio para la presencia donde antes solo había fragmentación. La tercera práctica es quizás la más contraintuitiva: aprender a no hacer nada. Vivimos en una cultura obsesionada con la productividad. Cada momento debe ser optimizado, aprovechado, convertido en algo útil. Incluso el descanso se ha convertido en una estrategia para ser más productivo después. Descansamos para poder trabajar más. Vacacionamos para volver renovados a la oficina. Pero hay algo profundamente valioso en los momentos que no sirven para nada. En sentarte simplemente a observar. En caminar sin destino. En dejar que la mente descanse sin exigirle que produzca algo. No estoy hablando de distracción pasiva, de horas frente a una pantalla consumiendo contenido sin fin. Eso no es no hacer nada. Eso es una forma muy activa de evitar estar contigo mismo. Hablo de verdaderamente no hacer nada. Estar sentado en un parque mirando los árboles. Observar cómo la luz cambia en la habitación a lo largo de la tarde. Escuchar el silencio
o los sonidos que el silencio contiene. Estos momentos parecen improductivos desde la lógica de la eficiencia, pero desde la lógica de la presencia son algunos de los más valiosos. Son momentos donde estás completamente aquí, sin agenda, sin objetivo, sin ningún lugar donde ir ni nada que lograr, solo existiendo. Y curiosamente es en estos momentos donde a menudo surge la claridad, donde las preguntas importantes que evitamos con la ocupación constante finalmente encuentran espacio para ser escuchadas, donde conectamos con algo más profundo que la superficie frenética de la vida cotidiana. La cuarta práctica tiene que ver con cómo te relacionas con la finitud. Ya mencionamos el memento mori de los estoicos, la práctica de recordar que vas a morir, pero quiero profundizar en esto porque aquí hay algo que puede cambiar todo. La mayoría de las personas evitan pensar en la muerte porque les produce miedo o angustia. Y es comprensible. La muerte representa lo desconocido, el fin de todo lo que conocemos, la pérdida absoluta. Pero hay otra forma de relacionarse con la finitud, no como una amenaza que acecha, sino como lo que da valor a todo lo demás. Piénsalo así. Si fueras inmortal, si tuvieras literalmente todo el tiempo del mundo, nada importaría realmente. Podrías hacer cualquier cosa eventualmente. ¿Podrías ver a cualquier persona cuando quisieras? Porque siempre habría tiempo después. Ninguna elección tendría peso porque ninguna elección sería definitiva. Siempre podrías cambiar de opinión más tarde, en 100 años, en 1000 años, en 1.000.000 de años. Precisamente porque tu tiempo es limitado, porque cada elección cierra otras puertas, porque cada día que pasa es un día que no volverá, tus decisiones tienen significado. Este momento tiene valor. Esta conversación importa. Esta vida es preciosa. La finitud no es una maldición que sufrir, es lo que hace posible el significado. Cuando realmente internalizas esto, ocurre algo paradójico. Contemplar la muerte no te hace más temeroso, te hace más libre, porque ya no estás huyendo de algo inevitable, ya no estás desperdiciando energía en negar lo que es, puedes usar esa energía para vivir, realmente vivir, el tiempo que tienes. Séneca tenía una pregunta que hacía y que me gustaría dejarte como una práctica concreta. Preguntaba, si hoy fuera tu último día, ¿cómo lo vivirías? No es una pregunta retórica, es una invitación a examinar tu vida desde la perspectiva del final. Si supieras con certeza que hoy es tu último día, ¿qué harías diferente? ¿A quién llamarías? ¿Qué le dirías? ¿Dónde pondrías tu atención? ¿Qué dejarías de hacer inmediatamente porque ya no valdría la pena? Probablemente no pasarías tu último día en reuniones innecesarias, no lo pasarías scrolleando en el teléfono, no lo pasarías preocupándote por cosas que no puedes controlar ni enfadándote por pequeñeces que no importan. Probablemente estarías presente, completamente presente, con las personas que amas, haciendo las cosas que realmente importan, diciendo lo que necesita ser dicho, viviendo con una intensidad que normalmente reservamos para circunstancias extraordinarias. Entonces la pregunta es, ¿por qué no vives así ahora? Porque no sabes cuándo será tu último día. Podría ser dentro de 50 años. Podría ser mañana. La única certeza es que un día será el último, y no recibirás ningún aviso previo. No estoy sugiriendo que vivas cada día con la intensidad dramática de quien sabe que va a morir esta noche. Eso sería agotador e insostenible. Lo que sugiero es que uses esa perspectiva como un filtro, un recordatorio, una forma de separar lo que realmente importa de lo que solo parece importar. Cuando estés a punto de perder una hora en algo que no tiene valor, recuerda que esa hora podría ser una de las últimas. Cuando estés postergando decirle algo importante a alguien que amas, recuerda que quizás no haya un después. Cuando estés dejando para mañana lo que realmente importa, recuerda que mañana no está garantizado. No como tortura psicológica, como clarificación, como una forma de cortar a través de la niebla de la vida cotidiana y ver qué es lo que realmente merece tu tiempo finito. Y aquí llegamos al corazón de todo esto. El tiempo que tienes ahora es exactamente el tiempo que necesitas. No necesitas más años para empezar a vivir plenamente. No necesitas mejores circunstancias. No necesitas esperar a que algo cambie. Este momento, este preciso instante en que escuchas estas palabras, contiene todo lo necesario para estar completamente vivo. No mañana. No cuando se resuelvan tus problemas. No cuando tengas más dinero o más tiempo libre o mejores condiciones. Ahora, la vida no es algo que ocurre después de que se cumplan ciertas condiciones. La vida es lo que está ocurriendo mientras esperas que se cumplan esas condiciones. Es este momento imperfecto,
con todas sus limitaciones, sus dificultades, sus circunstancias que quizás no elegirías. Y la única pregunta relevante no es cuánto tiempo tienes, sino qué haces con el tiempo que tienes. Séneca escribió, al final de su tratado sobre la brevedad de la vida, algo que debería quedar grabado en la memoria de cualquiera que se tome en serio su propia existencia. Dijo que la vida es suficientemente larga si sabes usarla, que no nos falta tiempo, sino que desperdiciamos mucho, que la vida es larga si se emplea bien. El problema nunca fue la cantidad de tiempo, el problema es la relación que tenemos con él, y esa relación puede cambiar hoy, puede cambiar ahora mismo, en este momento, si eliges que cambie. No necesitas un evento dramático que te despierte. No necesitas un diagnóstico terrible que te obligue a valorar lo que tienes. No necesitas llegar al final para darte cuenta de lo que importaba. Puedes elegir despertar ahora, puedes elegir estar presente ahora, puedes elegir vivir, realmente vivir, el tiempo que te queda, sea mucho o poco. Y cuando haces esa elección, cuando la haces de verdad, algo cambia, no las circunstancias externas. Esas pueden seguir igual. Lo que cambia es tu relación con ellas. Lo que cambia es la densidad de tu experiencia. Lo que cambia es la cantidad de vida que hay en tu vida. El tiempo deja de ser algo que te persigue y se convierte en algo que habitas. Los años dejan de evaporarse sin dejar huella y empiezan a llenarse de momentos reales, vividos, experimentados. Y un día, cuando llegue el final, sea cuando sea, podrás mirar hacia atrás y saber que no dejaste pasar tu vida, que no la postergaste para un después que nunca llegó, que no la desperdiciaste en cosas que no importaban mientras las que importaban esperaban su turno. Podrás saber que viviste, realmente viviste, no perfectamente, no sin errores, pero presente, aquí, en el único momento que cualquiera de nosotros tiene. Así que te dejo con una invitación, no un consejo, no una lección, una invitación. El tiempo que has invertido escuchando estas palabras ya pasó, nunca volverá. Pero si algo de lo que se ha dicho aquí cambia, aunque sea ligeramente, cómo vives los próximos días, semanas, meses, años, entonces ese tiempo no se perdió, se invirtió. ¿Y esa es toda la diferencia? No necesitas más tiempo para empezar a vivir plenamente. Necesitas solo el reconocimiento de que el tiempo que tienes ahora es exactamente el tiempo que necesitas, y que cada momento es una invitación a estar presente, a elegir conscientemente, a vivir con la intensidad que esta existencia breve y preciosa merece. La vida no cobra valor cuando tienes más tiempo, cobra valor cuando entiendes el tiempo que ya tienes. Y ese entendimiento está disponible para ti ahora mismo, si eliges tomarlo.